¡Ay, Dios mío! Tenéis que escuchar esto. Demet Özdemir, la que está liando, ha soltado la bomba. Y es sobre Can Yaman, sí, sobre el bombón turco. Resulta que hace nada la vimos a punto de echarse a llorar en público, ¿os acordáis? Todo el mundo pensando, pobre Demet, qué mal lo está pasando por Can. Pues preparaos porque el secretazo que ha revelado detrás de esas lágrimas, nadie, repito, nadie lo esperaba. A ver, seamos honestos, ¿quién no se emocionó al verla así? Parecía que el mundo se le caía encima. Y la gente pues claro empezó a especular, que si Can la había dejado, que si la cosa entre ellos ya estaba totalmente rota, que si ella todavía estaba colgadísima, todo el salseo del bueno estaba a tope. Yo misma me quedé pensando, uy, aquí hay drama del gordo. Pero ahora agárrense los machos, porque resulta que Demet ha salido a decir que esas lágrimas no eran por Can. ¿Qué me decís? Yo me quedé en shock. Dijo algo así como que estaba pasando un momento personal muy complicado, que no tenía nada que ver con su relación o con él. ¡Boom! Tira por tierra todas nuestras teorías, ¿eh? Y aquí es donde entra mi parte analítica, mi intuición de loca del salseo. Muchos dirán, bueno, pues ya está otra vez la prensa inventando. Pero yo sospecho algo más. A ver si lo que le pasaba era algo súper personal, porque justo en ese momento, delante de las cámaras, delante de todo el mundo. ¿No podría haber buscado un momento más íntimo para desahogarse? Para mí, esto tiene dos lecturas. La primera y la que ella ha dado, es que sí, tuvo un mal momento y se le notó. Puede pasar, somos humanos y a veces las emociones nos desbordan. Pero siendo sincera, que sea una coincidencia pero tan, conveniente que justo cuando se habla de su relación con Can, ella esté llorando, pues huele un poquito, ¿no? La otra opción, y esta es la que me pone a mí a dar vueltas en la cama, es que quizás usó ese momento para desviar la atención. A lo mejor quería que se hablara de su llanto y de su supuesta tristeza por Can, para que así la gente no se fijara en otra cosa que estaba pasando en su vida. O peor aún, para hacer que Can se sintiera culpable o le diera un toque de atención si es que se habían distanciado. Ay, que me da a mí que hay más tela que cortar de la que vemos. Piensen en esto, si estaba tan mal por algo personal y nada que ver con Can, lo lógico sería que ella hubiera intentado mantenerlo privado. Pero va y se pone a llorar en público. Y ahora, cuando la cosa se enfría un poco, sale y lo aclara. ¿No os parece un poco orquestado? Como si quisiera decir, mirad, estoy mal, pero no es por él, así que dejad de hablar de nosotros y miradme a mí. Lo que yo creo que está pasando es que Demet es una estratega nata. Ella sabe perfectamente cómo funciona el mundillo y cómo crear expectación. Quizás realmente le pasó algo, pero supo sacarle partido mediático de una manera brillante, aunque un poco cruel con nuestras pobres expectativas de drama romántico. ¿Qué le vamos a hacer? El salseo vende y ella parece que lo sabe usar muy bien. Pero vamos, la pregunta del millón es, si no era por Can, ¿por qué lloró justo en ese momento y por qué ahora lo cuenta así? ¿Está intentando limpiar su imagen, reenfocar la atención? ¿O es que de verdad la relación con Can es mucho más complicada de lo que pensamos y estas aclaraciones son solo el principio de algo más grande? ¿Quién sabe? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet nos ha contado toda la verdad o que hay algo más detrás de esas lágrimas?